Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución, genuina institución. Porque eso es una institución propia de la comunidad que nació de ese ancho ánimo de servicio por su cristianísima formación de los participantes, de las personas que participaron en la creación de esa institución, para brindarle su apoyo a los más pobres, a los más carenciados. Y eso la hace una institución propia del lugar, de esas fuerzas comunitarias que nacieron o que empujaron la creación de esa institución genuina de villagonzalenses para servirle no solo a los de Villa González, cualquier persona que se acerque de la zona, pero básicamente el municipio de Villa González y todas esas comunidades aledañas que están en su entorno municipal, y entonces no hay duda que ha venido brindando un servicio extraordinario a la comunidad. Hay que apoyarla porque se necesitan muchos recursos para hacerle frente a esas demandas de servicio de esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente comprometida con la formación de jóvenes que están en alto riesgo, sin oficio y sin beneficio, y presas fáciles de la delincuencia. Formarlo como verdaderos ciudadanos es una tarea verdaderamente homérica, como hemos dicho tantas veces. Avenida Independencia, casi esquina General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien,
Bueno, hay que iniciar el programa viendo lo que está pasando en Washington. Washington es una ciudad muy determinante para el mundo entero, porque lo que pasa ahí inmediatamente se refleja en todo el globo terráqueo. Aunque usted esté en la selva más profunda, africana o amazónica o asiática o en el Pacífico Sur, allá en la Polinesia y en esa zona australes, donde quiera que usted esté, o en esas estepas rusas por allá y en la Siberia, y en cualquiera de los polos que usted esté de la Tierra, e incluso ya hasta en la estación la estación de investigación que está en el espacio. Ahí repercuten las decisiones que se toman en esa ciudad, que hay que estar claro con ese asunto. Pero en Washington hoy hay un clan de gobierno que no luce coherente. Nosotros hemos venido diciendo muchísimas veces aquí, por años, que esa forma de actuar del señor Donald Trump no es correcta. Eso no va a llevar a buen puerto. No a Estados Unidos, porque Estados Unidos es una nación hecha, una nación poderosa, hiperpotencia, creada por todos ese antepasado ahí, casi contemporáneo, y comparado con esos países tan viejos de Europa, milenarios. Estados Unidos es un país de 200 y pico de años, un país joven. Pero ese esfuerzo extraordinario para llevar ese país a lo que es hoy, no hay duda que pasan, estos son aves de paso. Donald Trump pasará por ahí y ese es el mismo Estados Unidos. Y yo pienso que va a ser así porque Estados Unidos es un país que tiene varias fuerzas como que se confluyen ahí, como para que ese país, mientras aparecen políticos haciendo muchísimas disparatadas, cosas disparatadas, como que hay allí una maquinaria que se encarga de que ese país siga hacia adelante, siendo lo que es, una hiperpotencia. Es decir, la gente pensante de Estados Unidos, las academias, los institutos de investigación y todo eso, y esas grandes corporaciones, esa gente trabaja, y ellos les importa un bledo. Donald Trump y Elon Musk y qué sé yo, Pajés y J.D. Vance, esos son aves de paso, digo yo, pero es una opinión muy personal. Es decir, que el grueso de Estados Unidos, toda la cultura de los Estados Unidos, el poder militar de los Estados Unidos, aún esos presidentes están ahí como el señor Donald Trump, pero como que el poder militar tiene un peso que no es que eso no lo maneja directamente. Dice que el presidente Donald Trump dijo, mira, invada por allí, vamos por aquí, invada Dinamarca. Ahí hay gente que no está dispuesto a invadir a Dinamarca. Entonces, no porque Dinamarca no sea vencible, porque imagínense ustedes un país, una miniatura de país, pero no es la miniatura de país, es Europa. Y eso pongo ese ejemplo porque hoy el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, de Francia, señores, ese hombre hizo una declaración de que si Donald Trump intentara económica o militarmente conquistar Groenlandia, que ellos como europeos no van a aceptar esa decisión de los Estados Unidos, que toque suelo europeo como si fuera una invasión, que ellos no aceptan que nadie invada el territorio europeo y que se van a quedar los europeos, como dicen, de brazos cruzados. Pero el problema no es que se lo digan a un Putin.
porque siempre Europa ha vivido con ese problema, de eso, esa Rusia zarista, complicada, y después esa Rusia comunista, y entonces con ese sistema de gobierno siempre autoritario, allí siempre hay un predestinado o un iluminado que es el que quiere manejar ese país. Eso es un país que tiene como 50 repúblicas allá adentro, como dicen, nacionalidades debe haber Rusia, más de 30 nacionalidades. Entonces eso es una locura, y Europa con esa gente siempre han tenido su distancia. Pero cuando esa advertencia se le hace a un país como Estados Unidos, hay que decir entonces que en Washington hay un manicomio administrativo o un manicomio mandando allí. Porque esas cosas, señores, eso ni el Führer, yo creo que ni el Führer se atrevía a tantas cosas como las que se están diciendo, que salen de Washington como si fuera eso una fábrica de chisme o una fábrica de, no de fake news, no, sino una fábrica de idioteces y de cosas absurdas. Y eso yo creo que Estados Unidos, no, eso no es el camino de Estados Unidos. Por eso digo, pasará Donald Trump, ya tiene 40, de los 48 meses ya le quedan 45 en el cargo, se tiene que ir. Porque expliquen usted, eso de Groenlandia y Dinamarca, eso lo dice el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Imagínense usted. Entonces, Donald Trump le dice a los jueces, señores, a los jueces, una cosa que eso es sagrado en los Estados Unidos, que los jueces son unos lunáticos, porque le han dado unos fallos, pero sujetos a la Constitución, no sujetos al interés particular de un presidente de la República. Es decir, que ahí los jueces actúan en forma institucional, que la justicia tiene sus debilidades, que la justicia no es perfecta, que siempre hay influencia política, bueno, se sabe, pero la justicia es la justicia, y esos son los jueces. Y los jueces a través de miles de años han actuado así. Por eso siempre se menciona el caso de ese caso de Berlín, el juez de Berlín, porque es un caso emblemático, que ya eso es un principio, como dicen de los abogados, acogerse a esa decisión de ese juez valentísimo que falló en contra de aquel Dios vivo, como se señala, que era Federico I, el rey de Prusia. Donald Trump le dice lunáticos, izquierdistas que quieren destruir a Estados Unidos. Los jueces supremos, que no, óigame, eso es sagrado en los Estados Unidos. Y él, incluso una jueza, que él fue que la designó en la Suprema Corte de Justicia, le tuvo que poner un freno. Dice, presidente, que usted no puede hacer eso. Por ejemplo, también dice, negó que firmara la orden ejecutiva que violaba, oigan bien, una ley de 1798, de acogerse a esa ley de que extranjeros enemigos, pero eso sí estaba en guerra Estados Unidos, para entonces deportar a la gente que dicen que son todos criminales del Tren de Aragua, pero no, sin depurar a esa gente correctamente. Lo deportan, entonces lo mandan a El Salvador sin ninguna garantía de derecho. Entonces piden garantía de derecho en Estados Unidos y no respetan garantía de derecho para mandarlo a El Salvador, porque allí no se le celebra juicio. Entonces esa gente cae preso allí, es una cosa de loco. Eso es un verdadero manicomio. Esas cosas no caen bien en Estados Unidos. También cerró el acceso, una cosa que esas son decisiones sagradas en ese sistema democrático norteamericano. Cerró el acceso a información delicada, que generalmente hay mucha información, en términos casi secretos, pero que tienen los expresidentes y vicepresidentes, tienen acceso a esa información o podrían tener acceso a ese tipo de información sensible, delicada, en su condición de
expresidente o vicepresidente de la República. Bueno, él cerró eso, quitó las escoltas y hasta los indultos lo echó para atrás. Entonces, un reguero de cosas que uno sabe que mañana el poder cambia y se lo van a aplicar a él y a la familia y a sus amigos. Entonces Estados Unidos va a caer, hemos dicho otra vez, en lo que se señala como una república bananera, donde la retaliación y esas cosas se van a poner de moda. Estados Unidos siempre los presidentes que salen respetan a los que entran, se callan, no hablan, ni siquiera hacen críticas. Y lo vemos ahí. Biden no ha dicho ni media palabra. Joe Biden, ni la familia de Joe Biden, ni los demócratas, tampoco ni los expresidentes demócratas o republicanos han dicho media palabra de Donald Trump. No opinan sobre eso. Porque eso es una conducta que hay en los Estados Unidos. Pero Donald Trump viola todo lo ha violado. Entonces, eso lo que hay ahí es un verdadero manicomio. Vamos a ver qué va a pasar con Venezuela. Ojalá se cumpla lo que él está diciendo de Venezuela. Bueno, le voy a poner un 25% a todo el que le compre petróleo o gas a Venezuela. Muy bien. China le compra. ¿Le va a poner el 25% a China? Porque a China un 10 o un 15, pero es como con temor. Dicen una cosa y todavía no, que vamos a esperar a abril. Eso anda, la gente realmente anda mal el mundo porque se están tomando decisiones o se anuncian decisiones que no se toman. Y eso no va a terminar bien. Tenemos todo el tiempo que lo hemos dicho aquí, que Donald Trump es un hombre que no tiene, es un dinamitero. Y la prueba es que miren el nivel de confrontación que hay con Europa. Bueno, nosotros tenemos un avión de última generación, el F-47. Ese avión, habrán países aliados que no tendrán acceso a él. Como quien dice. Pero ¿y cuáles son? Los amigos de ustedes que han sido Europa, o usted ya renuncie de la OTAN, lárguese de la OTAN, no espere que lo echen. Canadá, que es su vecino y que también compra y puede usar aviones de ese tipo. Entonces, no dice a quién es que le va a aplicar la medida de que ese avión no lo pueden adquirir aliados. Entonces, ustedes saben lo que es patrocinar el voto de Estados Unidos por Putin, no por Rusia, porque Rusia, el pueblo ruso no tiene la culpa de todas las cosas que pasan allí. Pero dar ese voto positivo por Putin en Naciones Unidas, traicionando a sus amigos europeos que le tienen unas sanciones fortísimas a Putin precisamente por la agresión a un país como Ucrania, que es un país democrático, con elecciones más limpias que la de Putin, y además un país que tiene su representación en Naciones Unidas. Eso no es una de las repúblicas esas de que Chechenia en Naciones Unidas no conocen esa república. Esa gente no tiene representación en Naciones Unidas. La única nación de toda la Unión Soviética, que eran 21 repúblicas, la única que tenía representación allá en las Naciones Unidas, después de Rusia, era Ucrania. Es decir, un país que está pegado de Europa, que quiere ser europeo, que es un país independiente, porque hable ruso. Oye, entonces ven acá, y si usted habla francés, entonces Francia tiene que acuñarse, como dicen, tomar por la fuerza a Bélgica, que habla francés. Bueno, ustedes hablan francés y están al lado mío, tienen que venir para acá, como hacía Hitler. Es decir, algo absurdo, y que el señor Donald Trump rompa todo eso, ese comportamiento unitario de Estados Unidos y de líder de Occidente, para complacer a este señor de Rusia, que todo señala, todo da la claridad de toda esta situación que hay en los Estados Unidos y con respecto a ese señor Putin. Es que Donald Trump es casi un reo de Putin, un reo de Putin.
Algo increíble. Un país como está Rusia, que está debilitado porque con todas estas sanciones y la gente en Europa no lo quieren. Es un país que ha estado prácticamente desahuciado en Europa. Pero le llega el señor Trump y todo este comportamiento que hay en Washington, uno no sabe dónde va a terminar Estados Unidos, pero yo digo que confiamos, los países vecinos de Estados Unidos, confiamos en esas fuerzas internas que en Estados Unidos le importa un bledo un Trump. Ellos saben que Trump, por ejemplo, la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o la Universidad de Brown, o la Universidad de Yale, o Columbia University, todas esas grandes universidades y todos esos centros de investigación en los Estados Unidos le dan un pito. Eso pasa. Ya a Donald Trump le quedan, repito, 45 meses de los 48 para lo que fue electo. Y los americanos eso, como yo digo, le da un pito. Pasa esa tormenta política pasa. Y Estados Unidos sigue siendo el país líder en tecnología, líder en asuntos militares, líder en economía y finanzas, porque su dólar y su moneda es la moneda del mundo, y su cultura se extiende por el globo y todo lo americano es global. Y pasa Donald Trump y sigue Estados Unidos con sus acorazados, con sus, ¿cómo se llaman estos? Los submarinos y los portaaviones y los aviones de última generación. Eso sigue importándole que pase una tormenta por la Casa Blanca porque eso es pasajero. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, vamos a seguir, pero vamos a saludar a una familia cercana del programa que todas las tardes, don Domingo, se sienta en esa mecedora, en esa casa
y llama a su señora, mire, póngame a Manuel Fermín ahí a las 6 de la tarde en Teleimpacto, porque ese es mi programa favorito. Entonces don Domingo Jiménez, el padre, y al hijo José también, que son fieles seguidores del Final de la Tarde, mi saludo especial para ellos. Igualmente también a César, que es Ortiz Sánchez, y es un viejo reformista, un hombre de esa guardia reformista, señores, que él me dice a mí, yo disfruto cuando Fermín habla del reformismo, y cuando él menciona que en tiempos de Balaguer tal cosa. Señores, aquí hay gente que aman a Balaguer, que le rezan a Balaguer en este país. Yo he llegado a pensar eso. Aquí hay gente que tienen un altar, tienen una foto de San Balaguer. Y hoy vi una estadística de las viviendas, porque siempre he dicho yo aquí, cuidado con estos exorcistas que hay en este país, que yo no sé qué es lo que buscan, actuando muchas veces como tratando de sacarse su propio diablo, será, digo yo, porque o su Balaguer diablo que tienen dentro. Yo recuerdo Danilo Medina Sánchez, presidente de la República. Nadie ha hecho una obra social con el alcance de la obra que ha hecho mi gobierno. Bueno, señores, hay que ver que nada más gobernó 8 años. Pero aquí hay presidentes que han gobernado 20 años o 22 años, como le pasó a Balaguer. Entonces Balaguer tiene que exhibir una obra mucho más amplia, no hay duda. Pero independientemente de esos 22 años, es que Balaguer era un gran constructor, fuere lo que fuere. Entonces, esas expresiones tan tremendistas, también la oigo del gobierno de don Luis Abinader. Nadie ha construido tantas viviendas en un periodo tan breve como nosotros. Bueno, el gobierno ha entregado 7.000, qué sé yo cuántas viviendas. Pero hoy el periódico Diario Libre tiene unos censos, han hecho un censo de viviendas. Y dicen que el que más viviendas ha hecho en este país fue Balaguer, que hizo más de 300.000 viviendas. Ustedes están oyendo, en los 22 años. Y usted ve que Leonel Fernández construyó 20.000, Danilo Medina 13.000, creo, algo así, no recuerdo. Pero Leonel tuvo 3 periodos. Hipólito Mejía, 13 o 10.000 viviendas. Salvador de Blanco, que todo ese proyecto de allá de vivienda lo arrancaron a lo loco, como se dice en el gobierno de Salvador, pero Balaguer tuvo que terminar todos esos apartamentos. Prácticamente los terminó casi todos. Pero no solo los apartamentos, sino las obras conexas. Calles, parques, iglesia, cuartel, electrificación y alcantarillado pluvial y sanitario, cuarteles, etcétera, etcétera, luz de la calle y todo lo que se creó allí, escuelas, plazas para ubicar negocios, todo eso hubo que construirlo conexo a lo que son los edificios nada más. Entonces, por eso es que yo muchas veces digo, señores, el verdadero sabio es el tiempo, como decía Tales de Mileto, y ahí se comprueba. Se ven esos datos, entonces la gente comienza a sacar, pero no es solamente con datos, es que usted lo ve, es que son testigos, bueno, testigos vivos, diría, aunque tengan apariencia inanimada, pero ahí está esa obra montada, que usted la ve, por donde quiera que usted pase, usted ve la obra. Entonces usted no va a extrañar que se hizo una obra que no solamente es visible, sino útil. Pero la gente con la política y se llevan el sectarismo y esos afanes de hacerse lo gracioso, como dicen, que a propósito de lo gracioso,
La verdad es que la falta de formalidad, lo digo responsablemente, muchos de estos jóvenes que están aspirando a ser presidente de la República, pasó en el PLD con aquellas flores de un día. Todo el mundo vio una serie de elementos que ya porque tenían un cargo público y ellos pensaban que son presidenciables. Pero usted tiene que dar prueba de que usted es capaz y que usted ha hecho un desempeño honesto, limpio, honrado y además visiblemente medible, que usted es una persona que ha sabido manejar el Estado y que ha estado presente en las grandes decisiones, que tiene la experiencia, el manejo, la habilidad, la destreza para usted ser presidente de un país. Porque, ¿qué es lo que es un presidente de un país? Porque al presidente eligen a cualquiera aquí. ¿Cuántos estúpidos no han elegido en este país? Van y llegan al palacio allá que hacer nada, a tontear o a tantear, o a inventar y a improvisar y a hacer nada o a robar. Así han ido muchísimos. Pero aquí también se ha escogido personas para que vayan a hacer una obra de Estado, de gobierno allí. Y hacer una obra porque usted es un referente moral de la República, es el presidente de la República. Entonces veo una serie de zascandiles, como diría don Carlos Rafael Goico, que en paz descanse. Esos gente sin formalidad que hacen cualquier disparate. Se comen un helado en una barquilla, en una esquina por ahí, o un yaniqueque o algo por ahí. O un huevo vergue, como le dicen la gente de la calle. A un sándwich o algo. Y va a aparecer comiendo. Este es el presidenciable del PRM, comiéndose un helado en una esquina aquí, para que vean que yo soy un hombre del pueblo. ¿Y usted cree que esas son gente que pueden calificar para dirigir un país? Entonces hay gente que no se dan cuenta que eso no es ser presidenciable. Usted tenía un cargo público. Ahí vi yo uno. Ahí yo creo que tengo la imagen. Un señor, un muchacho que no tiene experiencia de nada, que aspira a ser presidente o candidato de ese partido del PRM, una familia política amplísima del país, medio país. Tienen en las elecciones sacar. Desmontándose de un helicóptero. Un funcionario, señores, que no ha hecho una obra que valga la pena, porque todos los benditos acueductos que entregan, cargados de vicios de construcción, y muchas veces ni siquiera de vicios de construcción, sin agua. Inauguran el acueducto y no tienen agua. Ese director de INAPI quiere ser presidente de la República, desmontándose de un helicóptero. ¿Y quién es usted y que para tener un helicóptero o pagar un helicóptero? O si se lo prestan, eso se ve mal. Que a usted como funcionario público le preste un helicóptero, porque si a mí me interesa un buen contrato de esa empresa o de esa institución, yo le busco el helicóptero y se lo facilito y se lo alquilo y se lo presto. Ah, pero eso no es mío, eso me lo prestaron. Claro, pero eso tiene algún interés. Hay quien te lo presta. Miren esto, señores. Miren este nuevo pequeño zar. Porque uno tiene que, esas son cosas que uno tiene que reírse de eso. Mire, usted imagina, porque si era José Francisco Peña Gómez, que se desmonta de ahí, usted dice, bueno, el líder máximo de los blancos, el doctor Peña Gómez, o Juan Bosch en su tiempo, pero miren, señores, esto, un muchacho que lo que es un cargo que le ha dado el presidente Abinader allí, y ya él entiende que él es presidenciable. Explíquenme cómo es que está este país. Pero eso es en el PRM. Y así hay varios muchachos. Por eso, en el momento que Raquel Peña dijo que tiene un sueño de ser presidente, inmediatamente se levantaron las alarmas porque ella ha demostrado que tiene más formalidad, más sobriedad. Se ve sobria, se ve prudente, se ve inteligente, que tiene buena química, como se dice, porque está, aunque no tenga aquella experiencia de Estado, pero da prueba de ser una gente prudente.
que no se va a alocar, que no anda exhibiéndose como estos muchachos que se comen una barquilla, repito, en un yaniqueque, y ya ellos ponen un video. ¿Cómo es posible que usted quiera ser presidente de la República? Y usted lo busque, no se han leído 3 libros. No han leído 3 libros. Eso no se ha leído la composición social dominicana de Juan Bosch. No lo han leído. Y probablemente tampoco conozcan la historia de este país. Y ya quieren ser presidente de la República. Entonces, cuando uno ve la calidad de hombres y de mujeres, pero principalmente de hombres, que han estado al frente del Estado Nacional, y uno ve todos estos improvisados, y lo digo por los que están allá en el PRM, que es donde hay una caterva de jóvenes que quieren ser presidente de la República. Así pasa en el PLD. El PLD es menos, diríamos, menos improvisador o menos, ¿cómo se diría? Menos académico, menos academia. Ya tiene más pruebas porque es un partido que ha gobernado 20 y pico de años, 20 años. Pero no solamente que gobernó, sino un partido más ideologizado. Yo creo que ha sido el partido más ideologizado de todos los partidos grandes, democráticos del país. El PLD ha sido el partido que ha tenido la mejor organización. Desde luego ya hoy el PLD está herido de muerte. Es un partido que lo ha impactado ya la falta de credibilidad como partido. Ya es un impacto negativo que tiene en la población, porque es un partido que ha ido en la degradación. Lo que queda, después de la salida de Leonel Fernández, ese partido ya queda como una especie de club o de una especie también de gabinete político del señor Danilo Medina, que es el líder de ese partido. Pero que ese gabinete político no es más que sino es una versión de su gabinete que le sirviera en su gobierno. Entonces queda como representado ese gabinete, se queda ahí, pero es gente por fidelidad o por fidelismo político. Está ahí al lado de su jefe. Es decir, no es su líder, sino su jefe es el que habla. Por eso que está quedando en el PLD, que se está degradando ese partido y va a llegar al mínimo. Entonces, esa situación de que varios diputados se quejaron o quieren hablar con el órgano central del Partido de la Liberación para quejarse o plantear más ampliamente lo que ha hecho el señor Abel Martínez, que se ha quejado de que allí en ese gallinero que es el PLD, ahí no se están respetando los plazos. Y hay que respetar los plazos políticos o los tiempos. Y se han adelantado, parece que el mismo grupo de gabinete político que tiene Danilo Medina, se han adelantado con la escogencia del señor Francisco Javier. Pero Francisco Javier es otro invento que no va a llegar a nada, porque usted no puede lanzar una candidatura o una precandidatura faltando primero 3 años para que venga el 28. Segundo, con un partido que eso a todas luces se ve como es para evitar que siga desangrándose. Es decir, vamos a mandar un candidato con tiempo para tratar de que las fuerzas pequeñas que tenemos, qué sé yo, se aglutinen ahí, no se nos vayan y tengan una representación, un candidato con una esperanza de que pueden volver al poder. Y esa candidatura de Francisco Javier no es más que un ensayo para tratar de frenar el drenaje que hay hacia la Fuerza del Pueblo, que ellos ven la Fuerza del Pueblo un partido
que lleva la misma organización del PLD, pero con un líder joven relativamente, que es Leonel Fernández, y no Bosch. El PLD no es, vamos a decir, no, la Fuerza del Pueblo no tiene casi el nivel académico que tuvo el PLD. De hecho, eso está claro, porque no vamos a poner a Leonel Fernández al lado de un constructor de esos partidos como fue Juan Bosch. Pero la Fuerza del Pueblo se está organizando como un partido mejor incluso que el que está en el poder, porque el que está en el poder es un partido que es una verdadera plataforma electoral, porque ahí no hay idea, ahí no hay ni locales. Yo ni veo locales del PRM fuera de la ciudad. Son muy pocos los locales. Antes, usted iba, por ejemplo, a Duvergé y usted veía ese local del PRD. En la oposición, 12 años en la oposición, en los tiempos de Balaguer. Y ese PRD, señor, estaba abierto ese local. Y ahí había un juego de dominó o una conversación. Usted iba por todos los pueblos del país, usted veía ese local del PRD. Pobre, muy pobre, pero había esa representación abierta y estaban ahí y hacían sus reuniones y un cuaderno para anotar y todo. Ahora usted ve eso en el PRM, no, el PRM es una plataforma electoral. Entonces yo pienso que la Fuerza del Pueblo, con ese nivel organizativo que tiene, el nivel de liderazgo de un Leonel Fernández más atractivo, no es verdad que el PLD va a poder frenar ese drenaje, no lo va a poder frenar porque la gente no es tonta, se va a ir para allá porque sabe que lo que le espera al PLD de Danilo Medina es engancharse con alguien de lo que vaya a ganar y que negociar algo para subsistir o vivir como una organización política más de las pequeñas, sobrevivir, porque puede caer también en una condición de partido menor y no llegar ni siquiera a poder cobrar los dineros que le paga la Junta Central Electoral. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
Vamos a seguir con el programa. Señora, hay dos dictadores, pero la verdad es que el mundo, yo no sé cómo es que andamos. Estos pueblos no andan bien. Pero dice Cantinflas, pero andan bien. Esa cantinflada era genial. Erdogan, el señor Erdogan es el presidente cuasi vitalicio de Turquía, un dictador más, musulmán por demás, imagínense ustedes. Entonces tiene el mismo estilo del señor Putin, su vecino, para ir a las elecciones. Él escoge su candidato, es decir, a Putin lo elige Putin, escogido por Putin. Y entonces Erdogan es escogido por Erdogan. Resulta que el alcalde de Estambul es un hombre que parece que tiene aceptación popular, manda una candidatura para enfrentar a Erdogan en las elecciones nacionales. Entonces Erdogan ve que el hombre tiene fuerza y le manda a detener, háganlo preso por corrupción. Y ustedes saben que en un cargo de esto de alcalde y de una ciudad como Estambul, un presupuesto como ese, cualquier detalle a usted lo meten preso y le buscan justificación, y más cuando viene del poder político. Pero eso es una vulgar aceptación, incluso de los países europeos que siempre, aunque están en la OTAN con Turquía, pero ese país no ha podido entrar a la Unión Europea. ¿Por qué? Por esas conductas dictatoriales y autocrática que hay ahí, igual que Putin. Entonces, ese mismo caso de Maduro, que Estados Unidos le pone esas sanciones de que, bueno, el que le compre gas o petróleo tiene un 25%. Si China, decía yo, si China le compra, ¿qué va a pasar? Pero a Putin, ¿por qué no le ponen esas sanciones a Putin? Porque Putin es más malo que Maduro. Maduro ha hecho menos cosas dañinas para el buen vivir de la gente. Los respetos a los derechos humanos se han violado más en Rusia que en Venezuela con este señor que Maduro. Maduro se ha robado estas elecciones y las demás, las otras se las robó. Pero Putin tiene 25 años robándose las mismas elecciones. ¿Y por qué Donald Trump no le aplica las sanciones? Porque por lo que estábamos diciendo anteriormente. Xi Jinping se molesta, ese otro, el dictador también de China, y se molesta porque una compañía americana han comprado puertos chinos manejados en el canal de Panamá. Total, ustedes construyeron algún canal de Panamá, ese canal lo construyó Estados Unidos. Con el esfuerzo y con la capacidad intelectiva de los Estados Unidos, científicos de los Estados Unidos, y su capacidad de trabajo y sus ingenieros, porque además hubo también que inventarse el DDT para controlar el mosquito y al mismo tiempo controlar la malaria, que era el azote de los trabajadores en la zona del canal. Entonces, Estados Unidos, Trump ha promovido decir, bueno, ven acá, ¿y por qué nosotros no tenemos más derechos aquí que los chinos? Y es verdad, porque él tiene razón ahí, porque ellos fueron los que construyeron ese canal. Y ese canal no es solamente una vía interoceánica para el comercio, sino también desde el punto de vista militar, o geopolítico, o geoestratégico, no sé cómo se le quiera llamar. Entonces Xi Jinping dice que eso es un abuso, que ellos no están de acuerdo que esas empresas chinas de Hong Kong hayan vendido esa, porque eso está mal, pero ustedes compraron, entonces cuando ustedes se instalaron estaba bien. Es decir, estos dictadores son complicados, porque son gente que sus pueblos, ellos tienen aceptación en sus pueblos, pero el mundo, Naciones Unidas, por eso ha perdido calidad, porque nadie le hace caso, porque estos son los que mandan. Esos dictadores hacen lo que les da la gana, maltratan a su pueblo, lo humillan, lo bombardean, lo hacen lo que les da la gana. Y Naciones Unidas ni mira para allá. Lo que pasó en Tiananmen, eso no lo puede aceptar nadie que tenga decencia por la vida. Sin embargo, no pasa nada con China. Pero si es República Dominicana que le da 2 palos a los haitianos, aquí ahora como andamos con este gobierno, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Es decir, la soberanía territorial amenazada
Friusa, que ya eso no hay, bueno, lo que hablamos de eso, yo creo que ya yo neseo hablando de esos casos. Pero fíjense la capacidad militar que mandó el gobierno a San Francisco de Macorís. Creo que están las imágenes. La aparatosidad militar, ¿por qué no lo mandan a la frontera? ¿Por qué eso no impidieron allí la construcción del canal? ¿Por qué el presidente Abinader no se empantalonó de verdad y mandó eso allí? Porque eso era lo que... Ese ejército no es a Macorís a disuadir a quién. Que, bueno, el Falpo siempre ha sido una molestia para los gobiernos, indiscutiblemente, y sus reclamos siempre han sido muy cuestionados por la violencia y esas cosas. Pero, fíjense la aparatosidad militar, pero la frontera, esto es la frontera allí, nuestra soberanía territorial violada. No, mándenlo a Friusa. Esos militares son los que tienen que entrar a Friusa porque la misma policía ha dicho que ellos no pueden entrar ahí. ¿Y cómo es posible que la soberanía territorial de la República Dominicana esté supeditada a un grupo de bandoleros y bandas haitianas y tigres y elementos que son verdaderas escorias sociales? Son escorias en Haití, aquí son más escorias todavía. Y el gobierno dominicano, callado, no dice nada. Todavía pensando para un permiso porque un grupo de dominicanos están dispuestos a ir allá y decir, miren, esto es República Dominicana y nosotros los que somos dominicanos, esto hay que eliminarlo. Este gueto, esta ciudad haitiana, porque nosotros dijimos que ese es el Haití oriental. ¿Cuántas veces hemos hablado nosotros de esa pérdida de soberanía territorial del país? Pero estos son gobiernos. ¿Quién es el culpable? Yo lo dije rápido y hace mucho tiempo que lo dije. El pueblo dominicano, porque el pueblo dominicano ha sido muy valiente con el machete y el fusil. Y sin embargo, con el voto ha sido muy dócil. Y dijimos nosotros aquí, pónganle presión a Luis Abinader en la reelección, el pueblo dominicano, que diga, mire, presidente, si ustedes no nos garantizan la soberanía territorial de este país y elimina toda esta haitianización que tiene y todo ese colectivo pro-haitiano que usted tiene montado en el gobierno, que le da vigencia y calidad de aceptación a esa haitianización, usted será rechazado en las urnas. Pero el pueblo dominicano fue dócil y votó. Hoy, que no se queden de esa actitud pro-haitiana, digo yo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.